Justamente desde este trabajo que nos toca hacer, la de acechar, va enfocado al trabajo que a nosotros se nos ha encomendado, ¿no? Fíjense que en estos Hola días, Máximo, buenas noches. buenas noches, hermanito Pedro, bienvenido, bienvenido. Entonces, acechar. Tal vez muchos de ustedes hayan encontrado ciertos obstáculos al acechar. Obstáculos y hay cosas que necesitamos prepararnos. Hagan de cuenta que hay cosas que necesitamos ejercitar demasiado, pero hay cosas que en definitiva no necesitamos mucho ejercicio porque ya lo traemos pues en la sangre, en los genes de este trabajo que nosotros hacemos. Dentro de la lectura estaba yo leyendo un poco de los libros que les compartí, los PDFs, algunos no son tan extensos, de 23, de 24 paginitas, en donde nosotros encontramos justamente este ejercicio de los guerreros Ocelot y de los guerreros Cuautli. Se decía que la primera prueba era la de los Ocelot. Cuando uno domina la concentración, el acecho para cazar, es mucho más fácil. Es un poquito mmm, más labor, la de acechar, la de concentrarte, estás tranquilito, en paz, sin estar pensando, es que tengo mucho trabajo. No, tranquilito, concéntrate en ese momento en lo que tú quieres. Y uno de los ejercicios que vamos a hacer el día de hoy, espero a ver que tenga un poquito de iluminación, es nuestro mentón, es nuestra barbilla, como le llamemos, le vamos a pegar aquí justamente en el pecho. ¿Viste? Y nuestros ojos, permíteme darle entrada al hermano. Nuestros ojos los vamos a fijar aquí. Este mentón tenemos que pegarlo acá, en este pecho, en este hueso que tenemos. Esto, y nuestros ojos los vamos a poner acá. Justamente es el ejercicio para la visión del águila. Ajá. En este ejercicio vamos a ir a la montaña más alta. Vamos a caminar en la montaña más alta que nosotros encontremos. Y en esa montaña, en esa montaña más alta que encontremos, visualizar, observar esa dimensión que nosotros podamos ver, podamos observar, ¿sí? Es uno de los ejercicios, la visión que vamos a tener. Hoy en este ejercicio vamos a ambicionar, pero con una ambición sana, porque hay de dos tipos de ambicionar. Hay una ambición que no es tan recomendable, la que practicamos generalmente o comúnmente en esta vida. ¿Cuál es? Mm, yo quiero llegar a mi objetivo. No me importa si tenga que quitar, tengo que matar tengo que matar a esta persona, o tenga que robar, tenga que engañar, tenga que eliminar, o sea, haciendo daño a los demás. Es una ambición, es una ambición desmedida, que no, que no lo recomendaría yo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano lo pagamos y si no lo pagamos, lo pagan nuestras generaciones que vienen atrás de nosotros. Y si no lo pagamos en esta vida, lo pagamos en nuestra siguiente reencarnación. Justo esto es que a veces nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Decimos, no, pues que total, yo soy hombre, no pasa nada. Espérate, no alimentes tanto ese ego. En la siguiente vida puede que tú te encuentres en la posición, te encuentres en la posición siendo tu mujer. Y al ser tú siendo mujer,
que te haga un hombre, eso a ti que tú le haces a la mujer haciéndole daño, lo sentirás y lo vivirás. ¿Sí? Todo esto es, es pertinente que nosotros lo tengamos en cuenta en el transcurso de estos ejercicios que son precisamente de reflexión, hermanitos. Son, este no es, son ejercicios que nos llevarán justamente a lograr nuestros objetivos, ¿no? A lograr esto que nosotros anhelamos, ¿sí? Hay una congruencia, hay un caminar que todos necesitamos entender, hermano. Es muy fácil, es muy fácil que nosotros, todos nosotros podamos desarrollar cualidades, podamos desarrollar acciones que decimos, no pasa nada, no me afecta a mí o no me va a afectar a mí. No, es que justamente es eso, es una ciclicidad, ¿sí? Como cazador, águila, este ejercicio se le llama Cuauf, de Cuaufli, aquí, Mimin, de Mikli, de matar, de cazar, Ketl, persona. La persona águila que es cazador. Él o la águila cazadora o cazador. ¿Sí? Es un poco generalizado la palabra porque realmente cazar no implica solamente decir, bueno, pues cazar es matar, ¿no? No, no, cazar es encontrar ese punto enérgico, enérgico. Es encontrar ese punto hacia donde estamos enfocados. En el ejercicio pasado, en el ejercicio pasado, estuvimos trabajando con el abuelito Ocelot, ¿no? Nuestra posición de Ocelot. Decíamos, está concentrados en cierto lugar que a nosotros nos interesa encontrar. Ahora bien, podemos decir, bueno, y como yo no lo hice en esta semana, ya no lo volvería a hacer. Este ejercicio es para practicarlo toda la vida. El día viernes, el día viernes iniciamos una trecena muy hermosa, ¿sí? Y esta trecena que vamos a iniciar el día viernes va a ser la segunda trecena. ¿Y qué creen? Esta trecena es la de Ocelot. C. Ocelot. Justamente de C. Ocelot, la de acechar. ¿Y qué creen? ¿Quién es su regente de la trecena C. Ocelot? Quetzalcóatl. Uh-huh. En esta trecena, el día viernes, les recordaré, porque vamos a leer la trecena que inicia Seocelo. Hoy terminamos el día Matlacli, Wanse o Somatli. Hoy terminamos el día 11, Mono, Cochochipili. A partir de las 6:45, ahorita ya estamos vibrando con la energía de Matlacli, Wan Ome, Matlacli, Wan Ome, Malinali. 12, hierba de enredadera medicinal. Y el día de mañana a las 6:45 termina la energía de Malinali. Inicia la energía de Matlacli Wanyeyi Acatl. Toda la noche de jueves, parte del día de viernes, vamos a estar vibrando con Acatl, lidereando, ¿no? Trabajando justamente con la energía del carnicito, hermanito. En la tarde del día viernes a las 6:45 vamos a empezar a vibrar, hermanitos,
con la energía de C o celo. ¿Se dan cuenta cómo los tiempos son exactos, son congruentes? Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? Es que no se preocupen ustedes si ahorita hacen el ejercicio de acecho, igual nos puedan decir, no, maestro, pues es que yo no pude acechar, es que no me resultó. No se preocupen, inténtenlo. El primer intento no pasa nada, nuevamente. ¿Por qué? Si se acuerdan, con el carrizo, estuvimos trabajando con el carrizo, con Acatl, que decíamos, Acatl, Ishquimili, Tezcatlipoca Ishquimili, era el regente de Acatl. El que ve, pero no con los ojos, ve con los ojos del corazón, ve con los ojos de la mente, ve con los ojos del cuerpo, ve con los ojos de los oídos, ¿sí? Después de que ya practicamos el de ver sin estos ojos, ver con todo nuestro cuerpo, ahora sí ya utilizamos nuestros ojos para acechar. Con eso ya podemos concentrarnos. Estamos acechando. Listos. En este ejercicio del águila, el águila es rápido, rapidito, entra y sale. Ah, toma su presa, toma su energía y entra y sale. Bueno, entonces lo que nos toca hacer ahora en este trabajo es ver ese portal, pero no nosotros nos vamos a tirar, ay, brinco y entro a ese portal. No, no. El ejercicio es que estoy bien y concentrado al acecho, veo el portal y de manera energética, solamente, intenciono, pido permiso, entro, entro y salgo rápidamente. Me decía un hermanito, pero ¿qué pasa si yo entro y quiero estar más tiempo contento allá adentro? En ese portal, yo no les recomendaría. ¿Por qué? Porque tenemos que afianzar ese lugar. Por muy valiente, por muy espiritual, por muy practicante de meditación, yo no les recomiendo, hermano. ¿Por qué? Es entrar y salir. Es como, yo les quiero poner este ejemplo a ustedes. Es como cuando, es como cuando llegamos a una casa, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de la casa, ¿sí? Yo llego a una casa primero, ¿no? Pues como que, como no me tienen confianza, no, buenas noches, y me siento aquí tranquilito y hasta que me digan que platiquemos o algo así en la casa de alguien de los hermanitos, no me tienen confianza. Voy nuevamente, entro y pues sí, como que ya me voy acostumbrando, llego, empiezo a platicar, ya voy agarrando confianza y nuevamente le intento ya un poquito más. Lo mismo pasa con esto, hermanito. Lo mismo pasa con estos lugares. Espero que sigamos este acechar, hermanitos, es para toda la vida, ¿no? Perdón, donde quiera que vaya, pónganse a acechar. Claro que no se van a poner en esa posición acá, bien, ¿no? Como ya lo practicaron el acechar, te concentras mucho más rápido de estar haciéndolo, el acecho. Observa ese lugar, lo observo. Y entonces le sumamos el ejercicio del acecho del águila. Este mentón que tenemos aquí, lo pegamos directamente aquí en nuestro huesito que tenemos aquí en nuestro pecho, en nuestro, y el chiquiscali, en nuestra cajita. ¿Por qué tenemos que pegar esto acá? Porque justamente cuando nosotros pegamos, aquí donde inicia nuestro, nuestra caja torácica, lo conectamos y nuestros ojos. Hacemos este ejercicio, lo pegamos y nuestros ojos van a estar fijos en el portal. Mentalmente
entro y salgo. Este tiene que pegar acá. Mis ojos van a estar viendo el portal, entro y salgo. ¿Por qué? Esta cabeza que tenemos en esta parte, en nuestra coronilla por acá, nosotros le llamamos como mollera, es la parte donde entra la energía. Es la parte donde nosotros podemos ir e intentar entrar en esa energía, en ese portal. Entonces, como entra aquí la energía, lo tratamos de canalizar en nuestra caja torácica o nuestro yelchiquiscali, nuestra cajita de la casa. Esto, este ejercicio, nos va a ayudar a que podamos ejercitar, traer la energía y a guardarla aquí. Ya teniéndolo acá, ya puede actuar a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra boca, a través de nuestra palabra, el actuar y el hacer las cosas. Hagámoslo. Me imagino que ahorita ya terminando, voy a tratar de agilizar explicarles estos ejercicios en 1 hora y media hora tendremos para compartir alguien que haya ejercitado el acecho. A algunos se le facilitó, a algunos nos costó un poquito más, pero le sumamos el acecho del águila. El acecho de águila, está viendo, encuentra la oportunidad, entra. Y pueden decir, maestro, ¿y cómo le voy a hacer eso? En qué momento sabré que ya estoy listo para entrar en ese lugar? ¿En qué momento o cuál sería cuál sería el momento correcto? Eh, justo esto, justo esto, la intuición, por eso, este ojito, cuando hacemos este ejercicio, el ojito este que tenemos acá, estos dos ojos se unen y se unen en una sola vista. Ahí, si gustan, ejercítenlo. Les decía yo, imprimir esa hoja del tonal machillo, pero ahora hagan esto. Estos dos ojos se enfocan en un solo lugar. Y estamos potencializando el tercer ojo. ¿Se acuerdan cuando hicimos el ejercicio de Yeyeka? Decíamos que vamos a ejercitar. Cuando poníamos nuestro dedo acá, veíamos. Cuando poníamos un solo dedo, ya poníamos un solo dedo y ya veíamos este dedo, ¿no? El ejercicio, el acecho. Ahora, podemos utilizar algunas plantitas de poder. Si ustedes gustan, adelante. Pero recuerden, es una gran responsabilidad. Sí nos potencializa. Sí a lo mejor nos facilita conectarnos en ese lugar, en ese espacio, pero con el copalito, si no, y dicen, no, pues yo quiero hacerlo, sí nos va a costar más, pero es otra experiencia también, ¿no? Podemos poner nuestro copalito allá cuando estamos acechando. Claro, como es práctica, el mismo copalito, fíjense, el copal va a traer esas energías y nos van a ayudar a encontrar ese punto. Pero les vamos a decir, les ofrendo de todo corazón, este copal es para usted. Y con este copal, con este incienso, yo les pido permiso para entrar. Aquí y aquí les pido, por favor, ustedes me protejan. ¿Cómo nos vamos a proteger? Con un dientito de ajo. Le ponemos aquí nuestros deditos en nuestras uñas, acá atrás de nuestros oídos, acá, ¿no? Acá en nuestra mollerita, nuestra coronilla, aquí en esta parte, en nuestros genitales un poquitito, en nuestros uñas de los pies, nuestro ombliguito. Si ustedes encuentran un ombliguera de obsidiana, no sé, me lo guardé el mío, esa ombliguera, por eso es que hay que comprar la faja, ¿no?
lo ponemos en nuestra ombliguera y nos lo ponemos a la fajita. ¿Por qué? Porque son lugares delicados donde pueden entrar las energías que nosotros no deseamos, hermano. ¿Sí? Eso lo debemos de tener presente, que no todas las energías nos van a empoderar. También hay larvas energéticas, larvas que nos van a drenar nuestra energía. También hay que tener presente eso. Yo no les mentiría diciéndoles, no, es que aquí no pasa nada, es que por eso, no, no, no es cierto, hermano. Yo les digo lo que es. Que sí, cuando empezamos ya a hacer estos ejercicios, a veces nos vamos a sentir muy débiles, muy cansados, como si hubiéramos hecho actividad física muy fuerte. Pero créanme, pues ese es el pago que damos para hacer este ejercicio, ¿no? Entonces, ya ejercitamos el acecho, ahora entramos en ese lugar, pero para ello, ahorita les voy a explicar, para ello nosotros tenemos que ofrendarle a alguien nuestro miedo. Para eso hay que ofrendarle a alguien nuestra desidia. ¿Qué es desidia? Ah, lo hago mañana. No, mañana es más pertinente un tonal poderoso. Lo hago mañana. Lo hago mañana. Hoy no me siento tan contento como dice el maestro. No debo de ser tan flexible ni tan rígido. Hoy me voy a consentir. Y así se pasa el tiempo. Y al final no hice nada. Maestro, es que no hice nada. ¿Y qué quieres que yo haga? ¿No? Entonces, vamos a ofrendarle a alguien, ¿verdad? A ofrendarle a alguien ese miedo. Realmente el miedo nos puede controlar. Sí, se los aseguro. Es como ese gusanito que decía, ¿no? Ya tiene alas, ya tiene patitas y se asoma, ¿no? ¿Y si me caigo? ¿Y si no logro abrir mis alas? ¿Y si mis alas no me sirven? ¿Y si me lastimo? ¿Y si, pues, oye, si nada más lo dices, si no lo compruebas, ¿cómo vas a saber? Lo mismo, ¿sí? Esto va encaminado a este trabajo. Tlanemi tianehnemisque. Estas palabras lo tendremos que decirlo en plural. A ver, permíteme, les voy a decir por qué vamos a decirlo en plural. Tianehnemisque. Fluiremos. ¿Pero por qué vamos a fluir? Sí, ¿a poco voy a fluir si no soy agua? Ojo, agua. Nosotros somos agua. Al momento de decir tianehnemisque, fluiremos, estoy diciendo en plural. ¿Y a quién le estoy diciendo? Yo. ¿Se acuerdan de los números? A mi cuerpo físico energético, a mi cuerpo espiritual, a mi cuerpo emocional y a mi cuerpo nahuálico. ¿Mm? Por eso es que voy a decir en forma plural, tianes nemisque. Me pongo en esa posición y digo, tianes nemisque. Les estoy diciendo a mis guardianes, les estoy diciendo a mis cuerpos que vamos a fluir. ¿Eh? Tienes nemisque, caminaremos, pero no a la acción de dar un paso, otro paso, no, a la acción de seguir este ejercicio, este sendero. ¿Por qué lo tenemos que seguir y por qué lo tenemos que fluir? Porque está precisamente en un engranaje. Si no haces este ejercicio, no podrás avanzar con este engranaje. Por eso hago mucha mención, mucha repetición de las recomendaciones. Si tú no hiciste el acecho, difícilmente podrás entrar y detectar el portal y cómo entrar en el portal, ¿no? Tipatlanisque, volaremos. En algún momento tendremos que volar en nuestro cuerpo espiritual.
en nuestro cuerpo emocional, en nuestro cuerpo nahual. ¿Sí? Ahora bien, entonces sepan, Ishlachialistli, juntos en una misma visión. Eso también lo repetiré cuando estoy con mis cuerpos energéticos. Aunque me sienta yo solo, aunque diga, no, pues nadie me está viendo. Tu cuerpo físico aquí está. Tu cuerpo espiritual está aquí. Tu cuerpo emocional está aquí, palpitando. Te está haciendo sentir contento, armonizado, con amor, con alegría, con entusiasmo, o estás requete triste. Todo eso tenemos que programar a nuestro cuerpo emocional. ¿Y cómo lo vamos a programar? El día de hoy lo haremos con mucho amor y mucho respeto, este ejercicio de acechar, y ir a cazar. Entonces, al momento en que hagamos el ejercicio, podemos decir, tienes nemis que fluiremos, que tenemos, somos agua. Tienes nemis que caminaremos, porque somos un cuerpo físico. Tipatlanisque, porque tenemos un cuerpo espiritual, un cuerpo nahuálico, y un cuerpo emocional. Por eso quise adelantarme con los números, ¿verdad? Y que pues eso nos implicó de no poder hacer el ejercicio, pero, pero yo lo creo pertinente porque está en congruencia con lo que estamos haciendo, ¿sí? Ahora, esto, ¿por qué decimos que vamos a fluir? ¿Por qué decimos que vamos a volar? ¿Por qué decimos que vamos a caminar? Vamos a caminar sobre esto, miren. Tenemos a Acatl, ¿no? Que mañana terminaremos con Acatl, está en el número 13. Habla justamente Acatl de poner en la silla, de darle importancia a la justicia, si se dan cuenta, miren, aquí está. El matepostli. El matepostli está de color rojo. O sea, la justicia con esa fuerza de voluntad que nosotros vamos a empoderar, ¿no? Yo, ya le voy a dar importancia más a la justicia, pero no la justicia mía, no, la justicia de los demás. Esto lo tendré que convertir en esa ciclicidad. Si se dan cuenta, podremos decir que se está comiendo el excremento, no. Tiene la vírgula. Este Tezcatlipoca tiene esa parte de su alimentación es de color oro, de color amarillo, ¿no? Entonces él está diciendo, yo me alimento con lo más hermoso, con el color amarillo, con la luz, con la energía, con la sabiduría. Yo alimento este cuerpo con alimento sano, ¿verdad? Aunque también necesita de todo, un poquito también nuestro cuerpo. Pero ahí nos está diciendo, yo, fíjense, este personaje que está arrodillado, que está en una posición de respeto, de honor, y está señalando el matepostli, ¿se dan cuenta? Está señalando el Ixpali, la silla de las grandes energías, pero él está hincado, ¿verdad? Está señalando con la mano derecha y con la mano izquierda, se está alimentando físicamente. Pero recuerden que la mano izquierda es la parte espiritual. Entonces dice él, que tu actuar, que tu caminar, que tu fluir, que tu volar sea con justicia. Antepone siempre la justicia, pero no la justicia de los demás, tu justicia. Aliméntate de ese alimento energético. Eso te ayudará a que puedas conectarte con tu Tezcatlipoca, con tu otro yo, y ser como el carrizo armonizado, ni tan flexible ni tan rígido. Trabajar en equipo, tener tus objetivos. Ojo, objetivos, miren, las flechas. Las flechas representan objetivos, pero también representan liderazgo. Tiene plumitas de águila. El águila representa el liderazgo, el cambio, la transformación, ¿sí? Que vamos a ejercitar, ver, solamente sentir. En algún momento
en el segundo círculo de los abuelitos que nosotros vamos a encontrar, en este círculo de los abuelitos, nosotros vamos a atar nuestros ojos. Primero empezaremos por nuestra habitación o por el lugar donde nosotros transitamos. ¿Por qué? Vamos a atar nuestros ojos y vamos a ver con los ojos de nuestras manos, ¿no? A lo mejor vamos tocando, aquí es esto, me acuerdo que es así, ¿no? Pero ahorita nos dice, ejercitar de tapar nuestros ojos y ubicar esos espacios a través de la energía, a través del color de la energía. Esto nos ejercita para que nosotros podamos leer el color del aura de los hermanos que están a nuestro alrededor, enfrente de nosotros. El color del aura nos va a ayudar para que nosotros sepamos con qué energía vibra la persona hacia nosotros. Ojo, hacia nosotros. Porque la persona va a vibrar y va a emitir su aura, el color de su aura, dependiendo de la intención que tiene hacia nosotros o hacia los demás, ¿no? Eso es muy importante. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Ejercitando, tapando nuestros ojos en un momento y sentir con nuestras manos, con nuestros oídos, con nuestro olfato, ¿no? Con acá. Después de que ya hicimos ese ejercicio, ahora nos conectaremos con nuestra madrecita tierra que está aquí, miren, Tlazoteo. Manos sin guantes, pies sin guaraches, sin nada, y al acecho. Estamos acechando. Y el acecho debe de ser de frente. ¿Cómo qué? Como el tecolotito, que ve de frente. Este es nuestro cuerpo energético, físico, nuestra casa. Pero esta casa, el tecolotito, recuerden que ve desde la oscuridad donde los demás no pueden ver, no pueden vibrar. Se guía mucho por el oído también, ¿no? Es muy auditivo. Por lo tanto, este tecolotito, lo que nos va a ayudar a estar al acecho, pero también transgredir, entrar en ese que vemos nosotros. También nos empodera, nos dice que aunque sea un problema muy fuerte, muy delicado, ver de ese problema qué aprender. Si a lo mejor yo confié en alguna persona en crear y creer un proyecto, crear y creer una empresa, y esa persona solamente me robó mi dinero, lo que yo invertí, sí, para mí se me va a parecer algo negro, algo oscuro, ¿no? Algo delicado, algo donde yo tengo que tenerle rencor a esa persona. Le di toda la confianza, un ejemplo, ¿no? Pero, pero si veo de frente realmente ese detalle, ese problema, tendré que aprender de eso, de esa oscuridad. De esa oscuridad tengo que encontrar esa mínima luz que me va a enseñar algo. ¿Qué? Para la próxima no confiarme. Leer esas letras chiquititas del convenio que me vayan a dar. Investigar bien a la persona con quien me voy a ponerme a trabajar. Lo mismo pasa, lo mismo sucede en este trabajo del acecho que les decía. Tengo que ver el lugar donde yo pueda sentirme tranquilo y en confianza. No todos los lugares son tan seguros como decimos. Por eso es que ya hicimos el ejercicio de ver sin los ojos, de sentir con nuestro cuerpo, sentir, porque sí siente nuestro cuerpo. O decimos, siento como que escalofríos, ¿no? O siento como que se me erizan los vellos, no sé, no me siento
No me siento en paz, como decimos, ¿no? Y justamente eso, ver sin los ojos, porque los ojos, lo que ven los ojos no lo es todo. Después de que ya trabajamos justamente como tecolotito, ahora viene el cambio. Tenemos que ir a cazar como el águila. Y este cazar y este entrar en esos portales, tenemos que tener ya nuestros objetivos. Vean nuestros carricitos que están acá arriba, ¿no? Y eso les explico aquí. Aquí, ¿sí? Aquí lo quise agrandar un poquito más porque quiero que toquemos la temática justamente de, permítanme, quiero que veamos la temática justamente la iconografía que tiene esta imagen. De entrada tenemos a un coat, a una serpiente, y es una serpiente hermosa. ¿Se acuerdan de la leyenda que les contaba de la serpiente con plumas doradas y de colores? ¿Ah? Que les decía yo que augura buena suerte, augura riqueza, riqueza en todos los ámbitos, abundancia en todos los ámbitos, ¿verdad? Pues es este que está aquí, hermanito, es este. Chequen su manita. ¿Y cómo de la boca emana quién? Un conejito. La fertilidad. A todo esto nos dice que para lograr trabajar con el águila, necesitamos desarrollar nosotros esa serpiente hermosa. Ujú. Dentro de cada uno de nosotros tenemos precisamente al Toshli, al conejito. Y si se dan cuenta el conejito, su mano derecha está elevando hacia arriba y su mano derecha está señalando hacia abajo. ¿Se acuerdan cuando tocábamos una temática donde veíamos a la imagen de Bajomet, ¿no? Que tenía una mano hacia arriba y el otro hacia abajo, ¿verdad? Es importante cuando nosotros hablamos y observamos esta información de nuestros ancestros. Chequen al conejito lo que está haciendo, ¿sí? Y con esto nos está diciendo, tanto arriba como abajo, hay conocimiento, hay fertilidad de conocimiento, hay fertilidad de sabiduría, de entendimiento. Para ello, nosotros debemos de acechar, como el águila. Porque si no acechamos, no podremos encontrar eso que buscamos. El conejito nos está diciendo eso. Él nos está comunicando, acecha el universo, encontrarás mucha información. Acecha hacia abajo en la tierra, encontrarás información. Y no dejes de acechar. Algo muy hermoso, cheque, que tiene Coat en su nariz. Es una energía. Si se dan cuenta, en su nariz, en esta parte, tiene cuatro ojitos, cuatro astros, estas bolitas. Rojo y blanco representa realmente el rojo, la pureza, la fuerza, la energía, el tona, ¿no? Pero el blanco lo puro.
lo puro de la energía, ¿sí? ¿Y cuál sería? Los cuatro rumbos, hermanitos. Vamos a buscar, vamos a acechar en estos cuatro rumbos la energía de ese rumbo y la pureza de ese rumbo. Es lo que vamos a buscar de los cuatro rumbos. Sí. Para eso vamos a seguir practicando el acecho, pero ahora a cazar. Por eso nos ponen aquí, miren, un atadito de carricitos, de 3 carricitos, donde justamente están los 3 carricitos. Está un chimali, ¿no? Un chimali. Acuérdense, ¿el chimali para qué nos serviría? Para defendernos, ¿no? De un ataque. Ponemos acá en la mano izquierda. Por lo general se pone en la mano izquierda el chimali y aquí el macaute, ¿no? Para defender. A menos que sea zurdo, pues ya aquí el chimali y aquí el macaute, ¿no? Pero por lo general es en la mano izquierda para defender. Lo cual nos indica, si se dan cuenta, aquí también está atravesado este atadito de mecal. Nos habla justamente del trabajo que vamos a hacer. ¿Para qué? Para protegernos. Con la mano izquierda, esta parte espiritual, la mano izquierda. Ajá. Nos ponemos nuestro chimbal para defendernos. ¿Pero para qué nos vamos a defender? ¿Por qué? Porque estamos buscando nuestros objetivos. Y al buscar nuestros objetivos, tendremos que tener nuestros logros. ¿Y cuáles serían los logros? Este que está aquí, nuestra bandera blanca. Encontrar nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan cuando veíamos los números? Pantli, el número 5. En el número 5 también se representa con una banderita, ¿se acuerdan? El número 10 con 2 rectangulitos de la banderita. 15, 3 rectangulitos de la banderita. Y el 20, pues ya es un pantry completo. Una bandera que somos nosotros. Son logros. Y nada más ponen una bandera, pues a lo que tú quieras intencionar. En este chimali le ponen de color rojo esta parte, miren si se dan cuenta. ¿Sí? El del fluir. Defiéndete, pero también fluye, no nada más me estoy defendiendo y no avanzo, no, sigue fluyendo. Tiene estas flechas, plumitas de águila. A las flechas le ponen a propósito las plumas de águila. ¿Por qué? Porque eso les ayuda a elevarse, a ir lo más rápido que puedan. Es desde el pensamiento metafórico. Ajá. Las flechas de carrizo les ponen la plumita de águila para que tenga direccionalidad y vaya más. La rapidez del águila. Es lo que nos está mostrando aquí, en esta imagen. En justamente en esto, miren, en este coat, vemos aquí su manita de coat, tiene, pero espérenme, espérenme, ajá, ahí, en su mano de la serpiente, en la mano derecha, tiene 2 cosas súper importantes que no debemos de dejarlo desapercibido. Tiene un tecto, está al frente. Entonces está diciendo que esta mano debe de tener para tomar, para entrar, para tocar cosas, debe de tener conocimiento, poder, pero sobre todo, debe de ser una luz. Esta mano debe de ser una luz cuando nosotros tengamos ahí. Y en esta mano lo vamos a encomendar, le vamos a hablar a la energía, a nuestro cuerpo energético. Les recuerden, nuestro cuerpo físico energético, la mano derecha representa nuestro cuerpo físico energético, nuestra mano izquierda, nuestro cuerpo espiritual. Nuestro pie derecho es nuestro cuerpo emocional. Por eso es que a veces ponen el corazón ahí, ¿no?
Porque cuando caminamos, ¿cuál es el primer pie que sacamos? El derecho, ¿no? Pues sigue izquierdo, derecho, izquierdo. Y el pie izquierdo pues, es nuestro cuerpo nahuálico. Ujú. Entonces, al tener la mano derecha aquí de Tecoatl, justamente pues nos está enfocando, nos está diciendo que el trabajo es de nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo físico, que lo vamos a empoderar con esa energía, con el tona, con el calor, nuestro entendimiento, nuestra empatía, pero toda esa empatía debe de estar enfocado a lo más puro. Justo a la mitad, aquí en la parte de nuestra columna, tiene nuevamente un tecpal, ¿no? Que aquí en este cuerpo, nuestro sistema nervioso, aquí está conectado con nuestro cuerpo, que debemos de percibir que no debemos de olvidar en este ejercicio esto que está aquí. Defendernos, lograr nuestros objetivos, la disciplina para lograr nuestros objetivos, aquí está, y lograr nuestro panli. Nuestro objetivo es lo más puro que encontremos. Ahora bien, en la colita de este coatl, de Quetzalcóatl, de la serpiente hermosa, tiene dos, miren, dos cuerpos. Lo que decía el conejito, lo de arriba y abajo. Pero también nos habla de la dualidad de nuestra energía espiritual, de nuestra energía física, pero también de nuestro nahual y de nuestro tonal, ¿sí? Y en esta parte, ¿no? Aquí tiene las hojitas de Malinali. En las hojitas de Malinali tiene estos circulitos, que justamente representan la ciclicidad del Malinali, que sin olvidarnos nosotros también somos medicina, hermano, que estamos cargados de medicina. Y esta ciclicidad debemos de dar, también recibir medicina, ¿no? Tampoco nos enfoquemos solo así, es que tengo que dar medicina, ¿no? Y tenemos que enfocar nuestra fuerza de voluntad y nuestra fluidez del color azul. Fluye con tu fuerza de voluntad para dar medicina. Y toda esa medicina es cíclico, se te va a regresar a ti. Y todo lo que tú hagas, se te va a regresar. ¿Y qué tiene que ver con qué tiene que ver con el cazar? Ah, si tú sabes con qué cuentas, sabrás cómo, qué acechar. El conejito nos está diciendo, ¿hacia dónde quieres acechar y cazar? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Todo es posible. Ujú. Que en tu, que den, y que al momento de estar saliendo dentro del coat, ¿no? Dice, toda esa fertilidad, toda esa energía intuitiva y perceptiva del conejo está dentro de ti, por eso está saliendo dentro de la serpiente, ¿no? Y ahorita lo vamos a conectar con todo esto. De acuerdo, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Ahora acecha tú como el águila. Ya acechaste, ahora avanza como el águila, ¿no? Muy bien. Creo que lo moví. Ahora, permíteme. Eso. Este debe ir acá arriba. Con esto iniciamos. Ahora, como ya entendimos cuál es el objetivo, cómo debemos de protegernos antes de empezar a acechar, todo esto vamos a tener algo muy presente. Hay algo muy hermoso con Xipetote. ¿Se dan cuenta? Xipetote lleva su aguilita. Ese es el águila. Chequen desde su pico, es el águila. Es el regente del águila el que se empodera. El águila le ayuda a fluir el águila más ligero porque Xipetote que es el cambio de piel. Y hay algo muy hermoso aquí y pues espero que podamos entenderlo. Y si encuentran ustedes algo
Aquí me gustaría que nos lo compartan, les digo ahorita, ya casi termino yo de explicarles. Este personaje tiene una mano, tiene una mano izquierda, ¿sí? Ubíquenlo, ¿es mano izquierda o es mano derecha? ¿Ah? Tiene una mano. Él mismo se tapa con una mano, ¿pero qué se tapa? ¿Su boca o su nariz? Su nariz. ¿O qué opinan ustedes? ¿Sería su nariz o su boca? Su nariz. Su nariz. Ujú. Su nariz, maestra, su nariz. ¿Y por dónde respiramos más? Por la nariz, ¿Y qué creen ¿no? que representaría? Claro, sí, por la nariz. ¿Y qué creen que representa? La mano es transformación, no se nos olvide. Pero ¿por qué lo pone la mano en la nariz? Y no es su mano, ¿eh? Es la mano de alguien más. Sí, en la mano de alguien más. ¿Qué es lo que hacemos? Lo último que hacemos cuando morimos. Dejar de Oh, respirar. Exhalar. Sí. Ese Podría ser chipetote. la presencia de Yeka. Ah, sí, Con la respiración, controlando la respiración, se puede entrar en trance, ¿no, maestro? exacto. Entrar en trance. ¿Qué más? Si se dan cuenta, en todas las culturas, desde, desde prácticas del budismo, shintoísmo, de todas las prácticas, ¿qué te dicen? Para que te concentres, vamos, tienes que tener una posición correcta, no sé, pero todos, absolutamente todos, Respira inhala, y exhala. exhala, respira, tranquilo. Y la respiración nos ayuda a concentrarnos, a enfocar. Inclusive cuando estamos bien enojados por algo que nos hacen, luego nos dicen, a ver, tranquilo, Respira. respira, cálmate, ¿no? Es lo que nos está diciendo. Chipetote nos está diciendo también, no respires, deja morir a ese otro yo para que pueda renacer a ese personaje que quieres que renazca. Por eso Chipetote agarra la mano de ese otro yo, ¿no? En la que queremos convertirnos. Dice, pues mata a este que es muy indeciso, que siempre se está quejando, mátalo para que tú entres en mí. Es metafórico. Nos incita al cambio, nos incita justamente lo que dicen ustedes. Respira, concéntrate en lo más importante, no te me desvíes, no te desconcentres, por favor. Sí. Estamos nosotros inmersos en este mundo de caos, hermanitos. Córrele, vamos, termina ese trabajo, vamos con esto. Termina eso, haz esto, haz el otro. Y todo estamos en un mundo de rápido, rápido. Eso es lo que te estresa. ¿Y sabían ustedes que eso nos hace envejecer mucho más rápido? Ese de no disfrutar. Shipetotec dice para que nosotros
nos enfoquemos. Por eso es que las flechas, les explicaba hace ratito, la objetividad, para que nosotros podamos cambiar, necesitamos saber qué es lo que queremos cambiar, ¿no? No vayamos por la vida como estamos acostumbrados o nos enseñaron, claro, pero tampoco con esto no que, sí, pues que así me enseñaron, así seguiré. No, tienes ahora la oportunidad de cambiar. Solamente vive. ¿Y por qué dice, por qué no? Te concentras y ¿para qué vas a vivir? Deja morir a ese otro yo que tú tienes en tu cuerpo. Vean, y él lo está haciendo. ¿Qué hacemos cuando estamos felices, contentos y empáticos? Decimos, decimos en México, pues nos reímos, ¿no? Pelamos la mazorca, dicen mis niños. Y ahí está él. Él lo está disfrutando. Dice, disfruta de cada respiración, disfruta de ese cambio, no te martirices. Híjole, es que si cambio esto, que tranquilo, vamos, disfruta. Es que si yo me meto en ese portal, no, tranquilo, deje ese miedo. Entra y entra. Y hasta te ves tu cuerpo como sale. Entra ahí. Por eso es que vamos a proteger este cascarón, porque se va a salir nuestro otro cuerpo, va a viajar. Tiene que regresar. En esa posesión del acecho. Lo podemos hacer así como estamos ahorita de manera disque consciente, pero también lo podemos hacer a través del sueño, a través del ensueño. Ojo, no tenga miedo. A veces nos da miedo lo que no entendemos y justo eso nos quita el poder. Justo es lo que quieren, que no tengamos el poder. Y dentro de este trabajo de Xipetotec, aquí tiene una franja roja, no acá, sino que acá. Esto, olfato, conecta con los oídos. En esta parte hay una franja en nuestro rostro que está conectado más con nuestro cuerpo espiritual, con nuestra parte, de nuestros órganos intuitivos. Esta parte nos habla de que nuestro rostro todo está conectado con nuestros órganos internos. Por eso es que nuestros abuelos dicen, Ishli, tu rostro muestra lo que tú sientes, lo que tú vives, ¿no? Muéstralo. Y aquí en su Ixcuamecatl de este abuelo Xipetotec, ojo, Xipetotec, no lo ubicamos, Xipetotec, ¿es energía femenina o energía masculina? Porque es lo que me decía un hermanito, es, oye, Xipetotec, dices tú que el rumbo de Cihuatlampa es el rumbo de la energía femenina, ¿correcto? Sí, sí, hermanito. Entonces, ¿por qué hace allá Xipetotec? Digo, para ti, ¿cuál es su sexo de Xipetotec? Pues es hombre, ¿no? Son los ¿Y dos tú? que no. ¿En forma? Dual. Le digo, ¿y tú eres hombre o eres mujer? ¿Qué pasó? Yo soy hombre. No, no, porque dice, yo no soy homosexual. No, es que no estoy hablando de eso, mi hermano. Tenemos nuestra energía masculina y nuestra energía femenina. Y me dice, ¿y tú tienes la energía femenina? Ujú, sí. ¿Tienes la energía masculina? Claro. Entonces eres, no. No, le digo, es que ese pensamiento que tú tienes es justamente, es lo que nos han confundido. Y es lo que ahora las películas, no sé si han visto ustedes los videos, que ya introdujeron eso, hermano. Que ya les muestran a los niños que se pueden besar mujer con mujer y hombre con hombre. Es la distorsión de la mente, de la vida. Y es mejor para el sistema mantener distorsionado a nuestros futuros ciudadanos. Pero bueno, regresamos a esto.
Shipetote que está en forma dual. Shipetote quiere decir el cambio de piel. ¿Sí? Nada más, cambio de piel. ¿De quién? De hombres y mujeres. Recuerden que los abuelos, aunque dicen es que ellos eran bien machistas, no es cierto. Desde la cosmovisión no es así. Ellos nos enseñaron a ser machistas. Bueno, pues sí. ¿Por qué? Desde la visión de ellos, desde la región, perdón, se me traba la lengua, desde la religión católica. ¿El Dios es hombre o es mujer? Es hombre. Jehová, Alá, y bueno, y todos esos. Jesús, ¿no? Ahora, pero nuestros abuelos, ¿no? Es cambio de piel. La veintena, si es tlaca, shi, pewa, lis. Ahí sí, tlaca de persona. El cambio de piel de las personas. Pero bueno, regresando a Shipetote, hermanito. En su Ixcuameca, cheque. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene en su Ixcuameca? Aquí miren. Un ojito, hermano, tiene un ojito. Sí, hermanito, un ojito. ¿Qué creen que por qué lo ponen en la cabeza y por qué no le ponen en la mano? Porque es su tercer ojo. Ujú. ¿Pero qué más? Puede ser que sea su tercer ojo, pero sí, ¿por qué no sería aquí, no? En medio. Maestro, ¿es el ojo que todo lo ve? Puede ser que el ojo todo lo ve. ¿No sería el ojo de la mente? Sería los pensamientos puros. Exacto. Es el ojo de los pensamientos. Es el poder ver los pensamientos que metemos acá, hermanito. Ojo, yo siempre les he dicho. Y les he compartido el link del grupo donde comparten libros. ¿Cómo se llama? Biblioteca. Que, permítanme. No soy tan bueno para memorizarme todas las cosas. Biblioteca de Ciencias Sagradas. Creo que les había mandado el link. Una vez lo compartió la administradora del grupo. Mandó el link donde estaba. No, y qué bueno, ese grupo mandan de todos los libros. Solo hay que tener ese ojo, saber seleccionar qué es lo que yo necesito. Ver con la mente de nuestros pensamientos. Maestro, De ¿puede repetir eso que dijo del ojo, maestro? del ojo. Ajá. Es el ojo que observa, que selecciona el conocimiento y los pensamientos que metemos en esta cabeza, en el cerebro, de nuestros aprendizajes. Gracias, maestro. Sí, hermanito. Y también es lo que tú observas, lo que tú acechas, acuérdense, ¿no? Si nosotros observamos, aprendemos de esa observación. Ahora lo combinamos. Por eso quise ampliar un poquito esta imagen y qué bueno que lo hizo en esta calidad el maestro Ese que era naranja. Gerardo Ingram. Si voy a querer. Si Oh, ustedes, no, hoy no. si ustedes quieren adquirir este material, es muy bonito, pequeño comercial para el maestro, adquieran su material, está muy hermoso, ¿no? Está muy hermoso el maestro, es un gran artista, un gran tlacuilo que él los va replicando esto. Pero bueno, regresando a esto, si combinamos la respiración y la observación, llega esa selección de conocimientos, ¿no? Hasta para leer. Podemos leer, a lo mejor podemos tener 1.000.000 de libros digitales, pero de ese 1.000.000 vamos a seleccionar cuáles nos servirían. En cuál estamos enfocados hacia nuestros objetivos. Porque en ese grupo también comparten libros de ciencias ocultas o algunos que le llaman la magia negra, ¿no? Porque están ahí. Pero si nuestro objetivo no es ese,
pues respetamos, está que estén los libritos, yo no los necesito, pues los dejo ahí que estén, no pasa nada, con mucho respeto, selecciono este, creo que sí me va a servir, y yo no soy un lector asiduo, pero siempre trato de decirles, ¿saben qué? Miren, este libro trata, espero que lo puedan leer en algún tiempo o en algún espacio de su tiempo personal, ¿no? Entonces es esa parte que nos representa. Pero si se dan cuenta, en su tocadito, en ese tocado de chipetote, tiene todo de color rojo, ¿no? Dice que lo que nosotros emanemos, lo que nosotros brindemos a los demás, ya sea en conocimiento, pues sea realmente eso, ¿no? La empatía, el calor, el conocimiento, que el conocimiento que tengamos, pues brindémosles a los demás. En su espalda lleva justamente la medicina, aquí miren. Pero en este tocado, en este chiquipili, o sea, en esta bolsita que lleva él en vez de flechas, él lleva la medicina. Y tiene un tocadito de media luna aquí, que habla de la fertilidad, de la ciclicidad de la luna que tiene, la cual que nosotros debemos de cargarlo, de portarlo en nuestra vida, sabiendo que si avanzamos, no vamos a cargar con todo, tenemos que dejar cosas, tenemos que, pues, ir reciclando que lo que no nos ayuda en nuestro camino. ¿Y cómo? Hay emociones que no nos permiten vivir bien. Hay vivencias que definitivamente no. ¿Sí? Ahora bien, en este tocadito, y si se dan cuenta, aquí tiene también su espejito. Y está totalmente de color amarillo, blanco, rojo y gris, ¿no? Su collarcito, la cual nos dice que debemos de ir siempre pensando en hacer nuestro collarcito, en protegernos, en nuestro collarcito de poder, pudiéramos decir, ¿no? Que ese collarcito de poder debe de representar para nosotros, pues la fuerza de voluntad, la pureza de nuestro ser, la energía interna y justamente nuestro espejo, nuestro ser interno, ¿no? Dentro de esto, si se dan cuenta que en este pintar, en este colorido de su rostro, tiene otro ojito pequeño. Recuerden que a través de nuestra piel nosotros percibimos, vemos y sentimos energías. Es lo que nos está diciendo Shipetoti. Claro que tiene más, eso que ni qué, tiene más. Pero lo curioso, fíjense, él como Shipetotec no se sienta en su ikpali, en su asiento, dice, a ver, no, van a hacer esto, está bien sentadito. No, si se dan cuenta, él casi ni está sentado en su ikpali, está un poco inclinadito. No está disfrutando de ser el gran señor, ¿no? Está en una forma de reverencia, en una forma de avanzar, lo cual nos indica Shipetotec, dice, pues no te preocupes, tú avanza, no te sientas tan importante, vete dejando eso, porque este aprendizaje no es como lo del mundo occidental, ¿no? Ya estudié 5 años la universidad, ahora sí, soy un gran abogado, sí, respéteme, aquí está mi título, no. Eso es lo que dice, tú sigue avanzando. En este aprendizaje vas a encontrar más. Dejas lo que no te sirve y encuentras más. Y qué bueno. Y estas pequeñas conchitas, precisamente, a veces los encontramos en la madrecita Tlazolteotl, Tlazoli, el reciclaje. Nos habla de que hay que reciclar. ¿Qué vamos a reciclar? Pues como Shipetote, quitarnos lo que no nos gusta de nosotros, ¿no? Decimos, pues es que no me gusta estar gordito, pues órale, hacer ejercicio, tengo que hacer algo. Y aquí tiene una conchita demasiado grande,
¿verdad? Que nos habla de esa ciclicidad de deshacernos de lo que no nos corresponde con fuerza de voluntad en los dos mundos, en los dos ámbitos, en lo espiritual y en lo físico, ¿no? A todo esto nos lleva de caminar con nuestros cacli. ¿Qué es cacli? Nuestros guarachitos. ¿Y cuál para nosotros qué sé cuáles serían nuestros guarachitos para que no nos lastimemos? Pues nuestra experiencia. Si yo ya sé que en este camino donde voy hay espinas, claro que no voy a ir pisando las espinas, yo sé que me van a lastimar. ¿Por qué? ¿Y cómo aprendí? Pues practicando, ¿no? O cuando éramos pequeñitos, prenden el fuego y metemos nuestro dedo, lo queremos agarrar, ¿sí? Porque tú no sabes que te va a quemar, ¿no? Bien. Encontramos aquí al águila, al cuautli. Chequen, no es un cuautli normal. ¿Por qué? Chequen desde su estructura física, ¿no? ¿Qué sería? En su estructura física, Está como desmembrada, ¿no? desmembrada, sí, pero ¿qué cuerpo representa? ¿Cuerpo humano o cuerpo de águila? Humano. Cuerpo humano y pies de ocelo. Ujú. Es un cuerpo humano. No, el águila realmente dices que tú eres el águila, ¿no? Tú tienes que cambiar. Un águila, las cualidades del águila vuela hasta arriba, ¿no? El águila tiene una visión a gran distancia, puede detectar, puede ver lo que nosotros con nuestros ojos humanos, y máxime si nos la pasamos cerca de la computadora, nos daña la vista, o por herencia familiar, pues nos falla la vista, ¿no? Y todo eso, o por la edad también. Ya tomaste tu pastilla. Necesitamos nosotros visualizar ese objetivo. Ahora, siendo nosotros águilas, ¿hacia dónde vamos? También es justo eso. Yo, ¿hacia dónde voy? ¿Por qué estoy en las clases del maestro Yabor? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy tomando estos cursos? ¿O por qué trabajo en lo que trabajo? ¿O por qué hago esto? ¿O por qué, aunque cada ratito me está diciendo el maestro, hagan el ejercicio del acecho, pero hagan? Intento hacerlo, aunque me da pena, aunque me da un poquito de miedo que alguien me vea haciendo estos ejercicios, ¿no? Es interesante eso. Y este águila, si se dan cuenta, la gran mayoría de estos cuchillitos de pedernal están en las plumas. No hay ni uno que esté aquí en sus garritas, ni aquí en sus ojos, ni, bueno, ahora sí, ni en su parte sexual. No tiene ninguna parte. La gran mayoría está en sus plumas, ¿no? A lo cual nos indica, justamente, pues, nos está señalando el punto a trabajar. El punto a trabajar es quitar nuestras plumas, cambiar. Pero para que nosotros tengamos este cambio, vamos a entrar justamente en estos portales que ya observamos, ¿sí? En estos lugares. ¿Cuáles serían? Decíamos que primero acechamos estos lugares, ahora el ejercicio es entrar y salir, entrar y salir. Si el día de hoy hice el ejercicio y pues no me resultó, mañana lo hago. Pero si mañana, el día de mañana siento que yo entro, claro, me voy a proteger, acuérdense, siempre hay que ir protegido. Entro en ese portal y me siento y me dan la bienvenida y me siento aceptado, vaya, pues me voy a tardar quizá a lo mejor
2, 3 minutos y regreso. Desde acá me voy a programar. Estoy acechando, ¿no? Como el águila. Entro. Para ello, ya nos dice Xipetotec, para concentrarme, controlo mi respiración, me concentro y entro a ese portal. Ojo, dentro de ese portal vamos a encontrar seres de diferentes formas, colores, energías. Solo cuidemos que no nos contaminen. Yo les decía de manera inconsciente, ya les platicaba yo de cuando entré en ese portal, pero no llevaba todo el conocimiento, no llevaba, digo, pues sí, entré, ahora que sigue, ¿no? Y empecé a ver seres de otras dimensiones, no son seres físicos, sino que eran como seres de forma de vapor, nebulosas, ¿no? Entonces, al momento de querer tocarlos, traspasa tu mano, pero sí sientes su energía. No te hablan con la boca como lo estamos haciendo nosotros, con la mente. ¿Les entiendes? No todos son amistosos, también eso hay que tener cuidado. Entro y salgo. Al día siguiente, yo les pediría que cada día, no lo hagan en un día todo, no, tranquilos. Entro nuevamente, salgo. Y al tener la confianza, poco a poquito voy aprendiendo, pero deshaciéndome del miedo, de ese conocimiento catolizado, de si pertenecen a alguna religión, hay que irlo controlando eso. Eso les va a ayudar. Y justamente al águila está sacando su lengüita hacia el universo. Está intencionando eso, pidiéndole al universo, percibiendo y acechando lo que hay en el universo. Y muchas de estas energías vienen del universo y muchas de estas energías viven entre y con nosotros, hermanitos. Eso es bueno aclararles a todos ustedes. Están con nosotros. A nuestros ojos, con nuestros simples ojos, quizá no los vemos. Sentimos que estoy solito aquí en este lugar. No es cierto. Están las energías. Para ello, vamos a tener que aprender a hacer estos ejercicios. Para ello, si ustedes gustan, esto nos los han recomendado los abuelitos. Solo hay que estar preparado, no nos vayamos a espantar. Si ustedes tienen su mascotita, su perrito de ustedes, tal vez para algunos suene algo asqueroso, pero pues es parte de lo que nosotros utilicemos. Las halagañas del perrito, lo mezclamos un poquito con carbón negro y nos los pintamos acá para poder percibir energías que a nuestra simple vista no las podemos percibir. Pero ¿por qué de perro? ¿Por qué no de gato? ¿Por qué no de otro animalito? Recuerden, al Itzcuintli. El Itzcuintli puede ver a Mictlantecutli, a la muerte. ¿Sí? Si gustan, solo hay que prepararse también mentalmente, ¿eh? Porque también eso lo tenemos bloqueado, ¿no? Es que veo muertos, veo fantasmas, híjole, y si me hacen daño. Y pues decidimos bloquear nuestra mente. Podemos pintarnos acá o hacer nuestra pinta acá y pintar, ¿no? Eso es importante de que nos van a ayudar a percibir más esas energías. Sin olvidar de que,
¿Para qué vamos a pintarnos de esa manera? ¿Por morbo? Nomás para ver qué se siente, ¿no? ¿Cómo sería cuál sería esa experiencia? Por morbo no lo hagan, hermano. No, no lo hagan. Si lo vamos a hacer es porque yo quiero realmente conectarme con esas energías. ¿Y para qué yo me conectaría con esas energías? De manera personal. Si yo me conecto con esas energías, es para sanar a alguien, es para mandarle luz a alguien, mandarle una energía positiva a alguien, hermanito. Es para eso, ¿sí? No nada más para demostrar que yo soy esto que... No, hermanitos. Dejemos a un lado el ego. O para demostrar en la clase que yo sí soy bueno para esto, yo nací para esto. No, no lo hagan. Pero si están seguros de lo que quieren hacer, hay que hacerlo. Las laganitas del perrito, juntarlos, lo mezclamos un poquito, y claro que le echamos un poquito de agua, ¿no? Pintamos nuestros anteojeras como el salo, que si todavía queda, pues para acá, pintar. ¿Mm? Y por si gustan, en este Michaelwitz, que ya inició, ¿no? Recuerdan que el lunes en la madrugada, pusimos nuestra ofrendita, fue la primera vigilia, nos faltan 3 vigilias. Después de estos 3, el 27 de octubre ya vamos a encontrar nuestros ancestros, nuestros abuelos. Ahora bien, pueden pintar eso y justamente en el día de Michaelmas. Pero pues sí hay que estar conscientes de que podemos ver energías. No nos vayamos a espantar también con eso. Recuerden que lo vamos a hacer con la responsabilidad necesaria. Sí, vamos a entrar a ese lugar. Sí. Algunos se les va a facilitar en el primer intento entrar a ese portal como el águila. Algunos nos va a costar un poquito más, pero no se preocupen. Algunos van a hacer contacto con esas energías. Sí. Si se les da, qué bueno. Pero tampoco quieran ir rapidito, hago eso. No, no, no. Sí. Si todavía estoy con el ejercicio del acecho, sí, pero también tengo que estar pensando que trabajar con el águila. Porque en la próxima clase, vamos a trabajar con ella. ¿Saben quién es? Itzpapalc. Ya sé entrar al portal, entrar y salir. Empecé a agarrar un poquito de confianza. Ahora intentaré, por eso quise retrasar un poquito de estos ejercicios para que llegáramos en esta veintena de Michaelwitz. Itzpapalc. ¿Quién es Itzpapalc? La mariposa de obsidiana. ¿Y a dónde nos llevaría la mariposa de obsidiana? A Mictlampa. Nos va a enseñar a que nosotros vamos a trabajar para que nosotros trabajemos en nuestro cambio y convertirnos nosotros en esa mariposa de obsidiana que pueda viajar a Mictlampa, al Valle de los Muertos. Sí. Para ello ya estamos preparados con nuestra respiración que nos dice precisamente Xipetotec, nuestra concentración de ver con nuestra mente cuál es lo que queremos, qué es y cuál es lo que queremos hacer. Toshli nos está señalando, arriba y abajo, que podemos encontrar. No sé si ya se hayan dado cuenta o en algún momento, al momento de observar el Amoshli, se han dado cuenta cómo señala el conejito con sus manitas, ¿sí? Está señalando hacia abajo y hacia arriba.
Y no tan solo en esta cultura, en la otra cultura, ven que está Mahomet, también está señalando hacia arriba abajo. Cristo lo han pintado, también está, cuando está en la última cena, está señalando también hacia arriba y hacia abajo. No, cuando está, lo pintaron con el Sagrado Corazón, creo. Pero claro, es parte de la religión y todo eso. Está encaminado a algo. Pero bueno, entonces, hermanitos, hagamos el trabajo del águila. Parece que son poquitos ejercicios. Sí, son poquitos. Pero los vamos a ir sumando con la de ve sin los ojos, percibe con el cuerpo, con tu ujú, acecha con el ocelo, entra al portal y sale. Sí. Pero no olvidemos, ¿qué es lo que qué es lo que queremos? ¿Por qué vamos? Debemos de defendernos para lograr nuestra banderita. ¿Sí? Hermanitos, es lo que yo les quería explicar con este ejercicio. Es más práctico, no es teórico. Lo que quiero es que ustedes, si lo quieren hacer, háganlo y escriban su experiencia. Y de esa experiencia podemos nosotros hacer nuestro propio Neltilisli, nuestra verdad y nuestro libro, si queremos, de cómo hacer los ejercicios. Entonces pueden crear un libro desde esto, ¿no? De los 20 ejercicios, su experiencia, lo pueden convertir en una novela, en un cuento, un poemario. Bueno, es lo que yo les quería compartir. No sé si alguien quisiera compartirnos algo acerca de su experiencia con el acecho. A lo mejor tienen alguna duda. Adelante. Ujú. ¿Nadie? ¿Todo quedó claro? Maestro, Sí, hermanita, por favor. pregunto, lo que se estaba comentando cuando ya entremos en el portal y encontremos energías, como lo dijo al inicio, nada más entrar y salir. Ajá. Sin cuestionar, sin quedarme a ver más tiempo, nada más entrar y salir. Esa es parte de la práctica, ¿verdad? Ujú. Sí. Y no hay ninguna situación en que la energía nos quiera retener, nos quiera poseer, tomando en cuenta también las protecciones que vamos a llevar. Entonces, ellos ya no pueden hacer nada. No. Con el Y, ajo, con ajá, el tabaco, no se pueden adherir a nosotros. Si nosotros no les permitimos. Recuerden, en nuestro tonal tenemos a nuestros regentes. Tenemos regente del año, tenemos regente de nuestro tonal, de nuestra veintena. Antes de hacer este ejercicio, le decimos a nuestros guardianes, protejan, cuiden, quiero regresar íntegra. Entro y salgo. Va a haber algún momento que digamos, híjole, me siento débil, no sé, siento ese cambio. Dense o démonos un baño con agua de sal. Agua de sal. Me baño con todo, con mi shampoo, con todo lo que me baño. Ya yo no uso shampoo, con jaboncito, el más grandote jabonzote, con eso es bueno. ajá. Y entonces se baña uno y después se baña con eso, ¿no? Vamos intencionando que todas las energías negativas que se hayan adherido a mí, pues les agradezco, pero pues no los necesito, que los transmute nuestra abuelita Tlazolteo. Tlazolteo. O si de plano ven que no, pues me siento, bueno, preparar un poquitito de vaso con agua, y le echamos unos granitos de sal y tomar un poquito y hacer gárgaras. Es una parte. La otra forma, si aparte de esta agua con sal le quiero agregar ruda, a lo mejor pericón. Pericón es bueno para limpiar energéticamente. En té o saumando, eso es muy bueno para la limpia energética de cosas negativas. Por eso se da en estos días, ¿no? Bien, entonces eso es lo que se debe hacer. Es muy cierto lo que usted dice, hermanita. Entras, tú no haces como solemos decir, no haces ningún pacto, no prometes nada, tú entras, sales.
Todavía no tienes tanta confianza, por eso es que tienes que leer con el cuerpo, con los ojos. Cuando hay peligro, sal, sal, no te quedes ahí, sal, ¿sí? ¿Por qué? Esto te va a ayudar a que tú puedas seguir trabajando. Y dirá, ¿y esto para qué? Todo esto tenemos que hacer. No se les olvide el trabajo nahuálico que estamos intentando hacer. Otra pregunta, maestro. ¿Sí? Estaba comentando de la largaña del perro. ¿La podemos tener y componerla después? O sea, de inmediato quizás no. La puedo tener, componerla y ya tarde noche, ya cuando hagamos esta práctica, ya la podemos poner y no pierde efecto. No pierde efecto, hermanito. Inclusive, usted le quita esa lagañita y para que no sea muy poquito, le echa un poquito de agua, a lo mejor le echa un poquito de agua de colonia para que tenga otro olorcito, ¿no? Usted lo puede preparar. La esencia principal son las lagañas. Ya lo demás puede ser carboncito, puede ser otra cosa, no sé, un pequeño tinte que le puedan poner ustedes para que se lo pongan. No pierde su efecto, no. Lo aguardas en un frasquito, lo cierras, lo colectas más y lo cierras. Y así. Ya dices, hoy me siento más tranquilo y me siento preparado, con mucha energía. Voy a hacer el ejercicio. Ya lo utiliza usted, ¿no? No es que le acabo de quitar y inclusive nosotros lo que hacemos de niños, bueno, a mí me pusieron a hacer eso, los perritos negros, ¿no? Un perrito negro, le lavas la carita, ¿no? Y vámonos para adentro. Solía que a mí me pasaba que le llamamos nosotros en la lengua náhuatl pinahuisli. ¿Qué es pinahuisli? Es avergonzarte, ¿no? Lo que le llamamos como indirectas, ¿no? Dices, empiezan a hablar, bla, 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 que no sé qué, pero en tu mente estás diciendo si es que están hablando de mí y te avergüenzas. Empieza a dolerte la muela, la cabeza o alguna parte de tu estómago. ¿Sí? Dice mi papá, para que no te agarre pinahuisli, no te agarre ese al avergonzarse, tráete el perrito acá, acababan de nacer perrito, dice, para que no te dé tanto asquito, dice el perrito chiquitito, está limpio. Lo lavamos y tómatelo. Y ahora de relajo les digo a mis hijos, El nada, agua con que se lava el perrito, la carita del perrito, se toma. la carita, por Sí, si te la carita. agarra mucho ese que te avergüences. Y yo les digo a mis hijos, aunque me estén criticando, ¿qué me voy a estar avergonzando? ¿No? Entonces, Ah, esta parte, pero debe ser negrito, perrito negrito. gracias, maestro. Sí, hermanito. Vivo. Sí, hermanito, Chignawi Xochitl. Tlanextili noknitzin, tlanextili nokniwan. Estilo negrito, estilo. Pues yo le quiero platicar mi experiencia con Adelante, el hermanito. aceite. Eh, pues el primer día, pues no entendía muy bien lo que era el acecho como tal. Entonces, como le comenté, pues me puse a acechar primero una mosquita, ¿no? Entonces, pues vi que se paraban ahí una mosquita en la flor de cempasúchil, entonces pues la empezaba a acechar, ¿no? Y ahí fue cuando ya más o menos le empecé a entender lo que se llamaba lo que era el acecho, ¿no? El prestar completa atención, el concentrarse, el estar tranquilo y el no parar el no quitar la mirada, ¿no? De eso. Y entendí también que el acechar, pues primero, como usted bien lo dice, ¿no? Primero tenemos que saber qué es lo que vamos a acechar, ¿no? Porque al principio no sabía ni qué acechar, ¿no? Veía si una flama o si el altar, o entonces creo que el ejercicio con la mosquita me ayudó porque dije, bueno, voy a acechar esto y ya me cayó, como decimos, ¿no? Ya me cayó el 20, ¿no? De cómo era esto del acecho. La verdad es que sí me ha costado trabajo el concentrarme, por lo que dice, ¿no? Luego hay muchas cosas de que
de que ya me tengo que ir a trabajar o muchas cosas que pasan en la cabeza, ¿no? Entonces sigo practicando, sigo procurando hacerlo con calma, pero sí hacerlo con con un objetivo muy claro, ¿no? Tener muy claro el objetivo a acechar. Y pues bueno, ahora como usted lo menciona, pues ahora hacer ese trabajo de visualización, como el águila, ¿no? Sobre ese acecho, ¿no? Y seguiré practicando, Tomás Jenny, pues no es de un día para otro, como dice, ¿va? Y pues bueno, esa fue mi experiencia, pero la verdad es que he aprendido muchas cosas de ese acecho y muchas cosas de mí mismo también, ¿no? El tener paciencia, el tener los objetivos claros, como le platiqué, ¿no? En algún momento también, cómo lo puedo llevar yo a mi vida diaria, ¿no? Cómo puedo acechar el trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, o una buena intención o una buena medicina, ¿no? ¿Cómo la voy a acechar? ¿Cómo lo puedo llevar yo a mi día a día, ¿no? Y pues no está sencillo, pero se puede, ¿no? Se puede con la práctica. Eso es todo, Temachen, y nada más agradecerle mucho por sus conocimientos nuevamente. Tlazohcamati, Nagnitzin. Le agradezco, honorable hermanito. Y sí, justamente eso, ¿no? Es un poquito difícil. Sí, por aceptarlo, está bien. Pero siempre debemos de llevarlo a la práctica. Por ejemplo, y el acechar también es una forma de intimidar, ¿eh? Yo trabajo con niños y les dejo su trabajito, están trabajando, algunos están habla y habla, y me quedo acechando, viéndolos todos, me voltean a ver, ya se ponen a trabajar sin decirle rápido, apúrense. Ya el maestro ya se enojó, digo, no, los estoy viendo, ¿eh? Y los que están acá atrás, les digo, aquí tengo un ojo, los estoy viendo. Ah, no, sí, hay que trabajar rápido. No, pero es eso, es que lo vamos a llevar a a los diferentes lugares. Dentro de este camino que yo recorro, me llego a encontrar, una vez nos encontramos viajo con un compañero a veces, y vamos al carrito, y enfrente le digo, ¿ya viste el águila que está en ese arbolito de ocote? No, yo no lo veo. Está un águila, checa. Abrió sus alitas. No, dice, es un sopilote. No es sopilote, es águila. ¿Por qué? Checa el color. Ay, estaba bien hermoso, estaba tomando el sol. Y ya lo que hice es pararme, orillarme y observar. Dice, ya lo vi, ya lo vi. Ay, ¿Son no lo espíritus o interrumpo. animal real? Entonces, es esa parte en donde nosotros encontramos el observar. Acechar implica aplicarlo en todo, hasta lo más mínimo. Y cuando nosotros sabemos acechar, sabemos observar bien, encontraremos las virtudes, las cualidades de los que nos rodean. Eso es muy importante. Y a quien persona que no le gustaría que le digan, oye, es que eres bueno en esto, te felicito. Es una motivación. Hermanito Miguel Ángel, me parece que sí es usted. Adelante y enseguida la hermanita Sí. Leti. Tlapayahualti, Nuniwan. Lo voy a Este, antes tenía a Miguel Ángel, perdí mi clave y ahora sale como Bronco. Pues ya estoy avanzado, maestro. Un gusto escucharlo. Una disculpa que llegué tarde, me confundí con los horarios, pero eso no hay excusa. Ahora te voy a revisar bien la clase. Pero lo del acecho, sí le quería compartir un poquito y dar las gracias porque, pues yo el acecho, yo lo practicaba sin saber qué era acecho desde hace tiempo que empezamos a tomar las clases y yo lo acechaba en el conocimiento. Mucha gente me pregunta, ¿cómo conoces a tantos maestros que invito a los programas de los miércoles? Y digo, la verdad, ni yo sé cómo los conozco. Simplemente que yo decía, yo quiero traer esta clase, yo quiero invitar a este maestro, y lo empezaba a acechar nada más mentalmente. Y me tardaba a veces 15 días, un mes en conectarlos. Entonces era una forma de acechar, ¿no? La otra forma de acechar, cuando hacíamos los ejercicios, yo hice el ejercicio hace tiempo, el de
el de Ocelo, me fui al cerrito en la noche y me sentía con ese manto estelar, las estrellitas atrás, y empezaba a acecharme. Me detuve un ratito ahí arriba en la montaña a ver todo. Entonces entendí, me sentí un acechador, me sentí como que todo estaba bajo mi control, pero era una inmovilidad total de mi parte. Entonces entendí ese acecho y yo cuando hago ceremonias con los hermanitos, ah, se prende el fueguito y así, y de repente la energía me dice, date una vuelta alrededor del fuego para ver qué hay energías alrededor, ¿no? Porque estamos en la montaña, actualmente las ceremonias las hacemos siempre en la montaña, y ahí donde se acechan las otras energías muy interesantes, me había puesto a acechar, siempre respaldado de un arbolito, y es otro tipo de acecho, uno empieza a ver las otras energías, y también, como usted menciona, las personas en el ciclo se sienten un poco también, se sienten acechadas, porque se sienten que alguien la está viendo, ¿eh? Y yo le doy toda la vuelta al círculo, me voy por los 4 puntos. Pero esta vez ya cuando usted nos empezó a explicar la postura que yo siempre la hacía, pero no entendía, nunca me concentraba totalmente en la postura cuando hacíamos o hago mis ejercicios, siempre me daba por poner esa postura, la de Xochipilli, la del ocelote. Pero esta vez la puse, y hay un maestro que llevo días que quería conectar y no lo podía conectar. Lo busqué en las redes, vi sus videos y dije, este maestro lo quiero invitar a la clase. Y no podía, ya había renunciado hace como 15 días eso, y anoche me puse a acechar, dije, ¿sabes qué? Yo lo voy a conectar al maestro. Y me puse a acechar, a llamarlo y a decir, yo quiero que este maestro nos dé la clase. Yo quiero conectarme con este maestro. Yo quiero. Y de repente me meto en las redes y sigo buscando y me sale un conecte, un enlace de su ayudante de él. Y ya lo conecté. A lo mejor en un mes nos va a dar una clase, pero ya hablamos. Es un maestro que les va a gustar mucho a los compañeritos también. Él está en el camino del Nahual. Es otra perspectiva, maestro. Usted te va a gustar también, hermanito. Y así es como funciona el acecho, como a mí, como mi Nelti Listli, como mi experiencia personal. Es como manejo el acecho. Se maneja mucho en niveles, pero yo lo uso mucho en lo que es el conocimiento. Yo acecho el conocimiento, que es el que necesito, porque luego llega mucho, pues no hay que acechar más de más, sino solamente con el objetivo que uno quiere, para irse parte por partes. Otro Kamati, a todos, gracias hermanito por tu enseñar. Siempre estas técnicas ayudan a uno para hacerlos más propiamente o enfocarlas de una manera más correcta. Sí, hermanito Tlazocamati, gracias por su Neltilistli, por su experiencia. Ahora podrán entender algunos hermanitos que me dicen, oiga, maestro, es que soñé con usted. No, justo es eso. Te pones al acecho, el hermanito dice, yo acecho el conocimiento, yo acecho a las personas que quiero, yo pongo aquí y aquí, ¿qué es lo que quiero? Y acecharlo, y lo encontramos porque lo encontramos. Yo hago eso con ustedes, ¿no? Digo, pues a mí me parece muy interesante este hermanito, esta hermanita, veo yo que está en constante, ¿no? Participación, quiere ir, escuchar, ¿no? La palabra y todo eso. Y lo que hago justamente, digo, bueno, lo voy a visitar. Acecho, intenciono, en el sueño, digo, llevo yo en la mente, en el sueño, qué es lo que le quiero decir a la persona. Háganlo. ¿Se puede? Se puede. Seleccionen a un hermanito. Acechen en el sueño y conéctense con. Justo como el ocelotito. El ocelotito no tiene prisa porque, no voy a ver, ya quiero verlo. No, no, tranquilo. Analiza. Hasta el más mínimo movimiento tiene un porqué y para qué. ¿Sí? Hermanita Leti, por favor, la escuchamos. No, Tlazocamati Temasiani. Ana, mi pregunta es eh, eh, cuando acechemos con Cuautli, debe de ser a la hora de los portales que nos indicó, las mismas horas. Gracias, hermanita, por decirlo.
Aquí ustedes con cuál hora les funcionó más. Bueno, yo, en la madrugada, 3:33. 3:33. Bien. Ahora, eso el ocelo representa la noche. El águila representa el día. Entonces, ahora lo que haría usted es 3:33, pero la tarde, De la con el tarde. águila. Ok, ¿Ah? Como el águila ok. representa el día y el ocelo representa la noche. Para vivir en esa armonía. Sí, hermanita, y Eso, gracias por Kamati. la pregunta. Se nos olvidó eso Eso, decirle. Kamati. Ahora, sí, hermanita, gracias también por su pregunta de usted. Y ahora pueden decir, bueno, ¿nada más en esas horas? No. La hora en que se sientan más tranquilos, más concentrados. ¿Sí? ¿Sí, hermanitos? Bueno, no sé, parece que antes de así el hermanito Xochiosel lo escuchamos. Maestro, ya me cambié el nombre, ya no me conoce. Sí, digo, ¿quién será Xochiosel? Le doy entrada a uno. No, pues aquí es para todos. No, pues por fin me puse el nombre de mi tonal, maestro. Qué bueno, hermanita, qué bueno. Y bueno, Pues, también felicitarle por su avance en el Tonalama, todo con estrellita vamos poniéndolo. Sí, 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 hermanita. todas esas estrellitas me las guarda. Pues mire, pues le quiero compartir mis experiencias, las que dio los compañeros. Yo no me considero avanzado de ninguna forma, aprendiendo siempre, aprendiz. Lo que yo he experimentado de los portales en el árbol, en los árboles, pues a mí me gusta comunicarme pues con la naturaleza. Y yo lo hacía eso también intuitivamente. Después usted lo mencionó en clase. Entonces yo me pongo en el campo magnético del árbol y lo toco y de esa forma pues entro a ese portal que pues que el árbol, al que el árbol me lleva. Y ahí he aprendido que tengo que tener cuidado porque a veces me lleva y me lleva y me lleva entonces ahí sí practicar lo que usted dice, entrar y salir. En cuanto a los sueños, eh, he visto pues como esas energías que a veces uno siente que no son amigables. Entonces lo que yo hago es decirles, si vienes en paz, en armonía, en buena onda, adelante, ¿qué me quieres decir? Y si no, pues retírate. Entonces, de esa forma, no tenerles miedo, como usted dice, y siempre, pues, estar seguro de que uno está, pues, en control de su energía. En cuanto a lo que menciona de agudizar los sentidos, eh, también esa es otra forma en que yo he podido acceder a portales, pero combino, pues, aparte del olfato, con el sahumar y la respiración, eh, con, eh, con la música o el tamboreo, con la visión. Ya ve que en algunas culturas se acostumbra como el Om, que hace reverberar por los órganos internos. Nosotros en nuestra cultura, pues no sé qué sonidos usaríamos, pero pues yo creo que lo que nos salga instintivamente. Pues esas son mis experiencias, maestro, solo quería compartirles. Tlazocamati, no si le agradezco infinitamente, hermanita, su experiencia. Nos enriquece a todos, nos fortalece y sobre todo nos da confianza, ¿no? Como lo que dice usted,
pues sí es no tener miedo. Inclusive nosotros tenemos esa voz de mando de decir, no, yo no te permito que me hagas daño, ¿no? ¿Por qué? Y lo primero que tenemos que hacer es ordenar a nuestros guardianes. Protejan. Esta energía no entra con nosotros. Aléjate de mí, porque yo no te vengo a invadir, ¿no? Tenemos precisamente lo que les dice de armonizarnos. Va a haber un momento que tenemos que dar nuestra palabra de orden, ¿no? De hacernos, ahora de hacernos sentir también con nuestro poder, porque nosotros tampoco estamos como huerfanitos, como les decía en algún poema. No, nosotros no estamos solos. Tenemos nuestros guardianes y hay que hacerlos trabajar. Tlazocámate Nognetzin. Hermanito Enrique, por favor. Enrique Santillán. Sí, sí, hermanito, buenas noches. Buenas noches, hermanito. Tengo dos preguntas. Una es, ¿qué tanto implica la pintura, las formas de nuestros ancestros, de nuestros hermanos indígenas? Por ejemplo, me, eh, me gusta mucho la pintura, por ejemplo, la seri, que se ponen como ahorita usted decía en las mejillas. Me, Me interesó mucho la pintura wixárika que se ponen en el rostro en forma de círculos. Y hay muchos, los mexicas, por ejemplo, muchas veces se pintan mucho la cara, posiblemente completa, a veces la mitad de miquistli, la mitad negra. Esa es una pregunta. ¿Qué tanto implica esos maquillajes ancestrales, indígenas, etcétera? Y otra es, la iglesia veo que también que usa esos colores, usa mucho el amarillo, ahorita está usando el amarillo, a veces usan el azul. ¿Qué tanto implica, qué tanto hay de conexión en eso? Tlazocamati. Tlazocámate Nognetzin. Puedo hablar desde mi experiencia, de lo que me han enseñado. Fíjese que dentro de esto, que lo que usted dice, el de pintarse el rostro, recuerden que en Ixtli, en este rostro, y por qué no, en tonacayos de nuestro cuerpo, necesita y tiene muchas máscaras, tiene esa identidad. Entonces, al momento tú de pintarte el rostro o impregnar cierta pintura, lo que nosotros le llamamos nosotros es, pues, empoderar. Realmente decirle a tu rostro, le estás ordenando a tu rostro para que les dé esa orden a nuestros órganos internos que tenemos, que se potencialice y emanen esa energía que nosotros queremos. Uno. Dos, le estoy diciendo a mi rostro, le estoy diciendo a mi cuerpo que yo represento la energía ¿de qué? Pues si ese es negro, para muchos el color negro es ser internos, nuestro Tezcatlipoca y todo eso, pero para otros sería mi, mi vista, como lo veo todo oscuro, ¿no? O todo, me enfoco en mi introspección, o voy a luchar yo con el poder de mi Tezcatlipoca, ¿no? Recuerden que la gran mayoría de las culturas, y vamos a adentrarnos en este caso, en la cultura de nuestros ancestros, la gran mayoría de las culturas se pintan el rostro para encarnar a esa energía que tenemos dentro de nosotros. ¿Sí? Es un símbolo, es un significado muy rico, muy variado, dependiendo de lo que nosotros también queremos presentar. Pero es eso, es una identidad, es una energía que queremos brindar. Ahora, lo queremos hacer, y algunos dicen, no, pues yo no necesito hacer eso. Adelante. Aquí es el libre albedrío que nosotros quisiéramos.
que usar. Pero sí, si lo vamos a usar, tenemos que saber por qué y para qué. Y hacia dónde nos vamos, ¿no? Ahora, las formas, los círculos, recuerden que el círculo, pues es la ciclicidad, es el adentrarse en ti mismo, es recordarte que esas experiencias te tienen que ayudar para poder entender tu objetivo. ¿Por cómo voy a entender mi objetivo? Una de mis necesidades es comprenderme a mí mismo, conocer mi poder, conocer mi cualidad, conocer cuál es mi poder negativo. Inclusive hay personas que con esa simple vista te envían una energía negativa y te hacen daño a través de ese acecho. Y también es protección la pintura, ¿no? El pintarte el rostro. Es de esa manera, espero haberle contestado su pregunta, hermano. Sí, hermanito, Tlazocamati. Entonces es una opción que quisiéramos nosotros utilizar esa pintura, hermanito. Me parece que la hermanita Mari Santos, ¿la escuchamos? Buenas noches, abuelito. Buenas Buenas noches, noches, hermanito. hermanitos. Pues mire, yo veo lo de la parte del acecho relacionándolo con lo de observa, calla y aprende, ¿no? Desde que yo lo aceché a usted y que lo conozco y que ya estudio, bueno, toda la filosofía que amorosamente usted comparte desde el corazón, pues yo empecé a practicar lo de observa, calla y aprende. Entonces, tuve una experiencia así rara. Yo me transporté hacia Ciudad de México en el metro y en eso observé una muchacha vestida de la época medieval. Muy bonito su vestido, así igualita, así como la de la película de los anillos. Sí, no. Pues resulta que dije, qué bonita la muchacha, que no sé qué. Y me acordé muchas de sus palabras de usted y observaba y observaba y en eso se le acerca una muchacha delgadita y le dice, oye, qué bonito tu vestido, pero la chava volteó y se le quedaba viendo nada más, pero nunca dio una sonrisa, nada, simplemente yo dije, yo creo que va a dar una obra de teatro en Bellas Artes porque pues ya ve que en el metro pasan todas las cosas, ¿no? Raras. Y entonces pues ya ella, se bajó en Allende y no se bajó en el metro Bellas Artes. Pues ya pasó una semana y una muchacha platicaba todo lo que sucede en el metro y en el mercado de Sonora, la parte de las energías. Y dice que en el metro es un portal donde entran personas que vienen de otras épocas. Dice, van a llegar a ver personas vestidas de otra manera. Porque yo decía, bueno, pues la chica por lo menos le hubiera dado una sonrisita, pero no, volteó y se le quedó hasta la chava, se cohibió, ay, mejor ni le hubiera preguntado, ¿no? Pero entonces yo como que la relacioné y dije, no manches. Entonces a mí me pasó eso, ¿no? De que dice la chava, es que hay portales porque había panteones y están abajo las ruinas de los teocalis. Dice, entonces se han presentado y han reportado a mucha gente vestida de otra época. Y bueno, eso fue lo que me pasó y esa fue lo de la parte de observar, porque a lo mejor mucha gente pues no observa, ¿no? No acecha, no ve más detalles de lo que pasa alrededor, porque pues hay personas que luego siguen a uno y como dice usted, siempre salgan protegidos, aunque sea la salivita en los hoyitos del oído, pues echárselo y sí, porque pues estamos expensos a todo, ¿no? Y y yo creo que ahí va uno despertando esa parte de aprender a ser más observadores y eso nos va a ayudar muchísimo a uno mismo trabajar más la seguridad en uno mismo. Sería, bueno, es mi compartir. Prometeo. Gracias. Sí, hermanita, realmente es eso, ¿no? Son portales, inclusive cuando uno comienza ya realmente en este trabajo, en este acecho,
muchos de nosotros creemos, es lo que, bueno, es lo que me han preguntado, ¿no? Y entonces, yo me encontré un hermanito en una ceremonia, que me decía, bueno, ¿y en qué momento dígame, en qué momento yo ya me podré transformar? Digo, ¿cómo? ¿En qué o qué? ¿En qué te quieres transformar? No, ¿en qué momento yo ya tendría la posibilidad de hacer cosas que los demás no pueden hacer? Ujú. ¿Y cómo en qué? ¿Qué te quieres convertir o cómo qué? No, pues yo quiero detectar dónde ver, dónde. Ajá, está bien, hermanito, te entiendo perfectamente qué es lo que quieres. Bueno, te voy a poner un ejercicio. ¿Ves esta puerta? Sí. ¿Lo ves? Sí. Obsérvalo. No, pues ya lo vi, ya lo observé. No, no es lo mismo ver que observar. ¿De acuerdo? Pero, ¿de qué especial tiene esa puerta? No, por eso tú dime, ¿qué especial tiene esa puerta? ¿Pero qué le voy a observar? Obsérvalo. No tiene nada. Obsérvalo. No, no le gusta. Observa, mira. Observa. No te martirices por ver algo. Tranquilo. Ve cómo los movimientos ondulantes. Observa cómo está el movimiento de la energía. Va a llegar un momento que nosotros lo vemos. Miren, el movimiento. Lo que les decía de sus manos, chequen su mano, aquí en el centro. Van a ver que está humeando. ¿No? Pero si ustedes lo hacen en un lugar público y le están haciendo, no, este ya se pasó de dosis. No, pero regreso con el ejercicio que le decía al muchacho. Dice, no, maestra, a mí enséñame. No, eso es parte de. Tranquilo. Cuando tú empieces a desarrollar las cualidades, el poder de un animalito, se te va a facilitar entrar en la mente de ese animal. Ahora, lo que tú me pides es que me pongo acá y me convierto en perrito. Pues eso es magia negra. Pues eso lo puedes hacer tú, utilizando otro tipo de libros, utilizando otro tipo de ritos, ceremonias, donde ahí sí son fuertes. Lo que yo te puedo enseñar es potencializar todas tus cualidades, acechar, observar, cazar esos objetivos, pero sobre todo que tú puedas vivir en armonía. Ojo, en armonía, en paz, porque lo que tú quieres hacer, sí se puede. Y sí hay abuelitos que sí te pueden enseñar, pero tu paz mental, espiritual, emocional, te lo aseguro, que no vas a estar en paz. ¿Por qué? Porque al hacer eso, lo que tú dices, tendrás que aislar, vivir allá solo. ¿Por qué? Porque tú mismo vas a ser un peligro hasta para ti mismo y para los que te rodean. Si tú lo quieres, adelante. Dice, no, mejor, no. Te estoy dando una tarea, observa. Deme otra oportunidad, maestro, lo voy a hacer. Ah, pero ya no esa puerta. Ahora ve esta piedra. Está una piedra. Y se queda, ahora sí, dice el maestro. Observo aquí un rostro que está sonriendo. Observo aquí, es una serpiente, ¿ves cómo? Ah, sí lo ve, maestro. Tú síguele, descríbeme. Se ve que esta piedra lo arrastró un río y de esta parte lo estrelló, pero. Y empezó a explicarme. Y me volteé a ver, ¿lo hice bien, maestro? No, no te voy a calificar yo, hermanito. Dime, ¿cómo te sentiste? Es lo más importante. Mi calificación, déjalo a un lado. Dice, no, yo me sentí bien tranquilo, en paz, conectado.
sentí que esa piedra que tú me mostraste hablaba conmigo. Me decía que yo soy una energía muy poderosa. Digo, ¿y te lo creíste? Sí, lo soy. ¿Esa piedra tú le prendes veladora o vela? ¿Qué le das? Le digo, ¿pero tú sentiste esa conexión con esta roca? Sí. Ahora, tráele una ofrendita. ¿Qué le traigo, maestro? ¿Le doy el sacrificio? Nada. Tráele una velita, una florecita y ya la come. Fíjense. Lo que para mí era una piedra, él le encontró sentido. Y encontró un poder y encontró una conexión. Yo le dije, yo no lo hice adrede ni a propósito de que, yo sé que esa piedra tiene poder. No, no, de ninguna manera. Ahora él le lleva su ofrenda y le ha llevado a sus compañeros, a sus amigos. Oye, esta piedra tiene poder. Hagan esto, hagan el otro. Díganle al maestro que les enseñe. Todo esto nos lleva a la de acechar, a la de observar, como dice la hermana. O como dice la hermanita Xochiocelo. Justamente, los árboles son grandes portales, hermano. Pero ojo, viven otras energías también ahí. El árbol es una conexión portal entre el Omeyocan, el universo, el Mixcoac y la tierra. Y es el portal, esa es la puerta. Más si es un árbol antiguo que no tendrá de conocimiento. Pero hay que cuidarnos, protegiéndonos. ¿Sí, hermanitos? No sé si alguien quisiera compartirnos algo más. Y si no, si hay una hora precisa para hacer el ejercicio, la postura. La postura que yo les envié es una sugerencia, hermano. Ahora, si dicen, yo en esta postura me concentro mejor, háganlo, háganlo. Este no es un dogma que tienes que ser nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y cruzamos nuestro dedo. Amén. No. Esto es justamente lo que les decía, suneltilis. Si dicen, yo en este lugar me siento bien, tú, pero llega otra persona, no, yo no siento nada, ¿no? Hermanitos, intentemos, hagámoslo, practiquemos. Si nosotros lo practicamos, tendremos experiencia, tendremos algún resultado. ¿Sí, hermanitos? Bueno, ya no quisiera cansarlos más. Agradecerle por acompañarnos el día de hoy. Esperemos que el día jueves no nos falle el internet. Yo sí quiero avanzar el día jueves con el ejercicio de sacar tono, ¿no? Nos veríamos el día jueves. El día de mañana no tendríamos clase porque también asistiríamos a la charla del hermanito Miguel Ángel. Vamos a estar a escuchar la clase del maestro Marín y ahí estaremos. Maestro. Sí, hermanito Maestro, Pedro. ¿cómo se llama el paquete de los amosles del hermano Gerardo Ingram? ¿O cómo se pide, maestro? Tiene el amoshli de los tonalti, de los días. Ajá. Tiene el amoshli de los señores de la noche, los 9 señores de la noche. El de las trecenas. Tiene una agenda y tiene un costo de 1,700 pesos. Ajá, pero tiene todos esos amoshli. Nada más que él los ha pintado, los ha detallado más y ya los tiene impresos para que de ahí podamos ir divisando y viendo ese material. Que también lo podemos imprimir en hoja blanca, pero pues si queremos obtenerlo con él también adelante, ¿no? No es obligatorio, pero si gustan les envío en el grupo el contacto del maestro Gerardo Ingram, ¿sí? Por favor, maestro. Y ya lo contactan con ustedes. No, ¿quién es? No, es que el maestro ya los mandó con usted. Árale, pues. Para que me dé mi... maestro. Un abrazo, maestro. Un abrazo para todos. Abrazo, Camati. Abrazo, Camati a todos. Buenas noches. Camati. Gracias, Camati.